Hola, muy buenas y bienvenidos a esta micro guía de configuración del servidor paging o voz IP y también de los dispositivos que van a estar conectados a dicho sistema. Este video se va a separar por varias partes. La primera parte vamos a ver la configuración del servidor tanto de dispositivos, zonas, perfiles, usuarios y una vista general de dashboard. Después vamos a separar un poco el tema de la reproducción de mensajes y de archivos de música y de radios. Vamos a indagar un rato por ese lado y en cuanto a la configuración del servidor vamos a finalizar con la configuración de tareas programadas y feriados. Y para finalizar vamos a ir a configuración de la placa, que es bastante sencilla, pero es muy importante mencionarla, ¿no? En cuanto a la configuración de la placa y en cuanto a la configuración del servidor, va a haber apartados que en algunos casos no va a estar presente debido a las especificaciones del cliente final. Sobre todo lo relacionado quizás con el tema de música, eso cabe aclararlo de antemano. Pero bueno, vamos a proseguir, vamos a hacer login en el servidor. Cabe aclarar que bueno, estas separaciones que mencioné seguramente las voy a marcar en la descripción del video, así que cualquier cosa que solo quieran repasar alguna parte en específico puede verlo por ahí, ¿no? Bueno, al ingresar el servidor con las credenciales que les va a otorgar el personal autorizado de Sudix, vamos a tener esta primera pestaña de status que nos dice la cantidad de dispositivos que admite nuestra licencia y el estado de los diversos servicios, ¿no? También la versión de los justamente de los mismos servicios. Y acá al lado izquierdo tenemos las diferentes pestañas de los menús. Y estos primeros cuatro van a ser justamente los que nos permiten configurar los dispositivos, ¿no? Están justamente en orden de creación. Primero se crean los dispositivos o devices, zonas zones, perfiles o profiles y finalmente users o usuarios. Vamos a crear un device, un dispositivo. Como podemos ver no tengo ninguno creado, así que voy a darle clic en Add Device o añadir dispositivo. Y tenemos para seleccionar el tipo de dispositivo, que puede ser o parlante, que en inglés es speaker, o microphone, que en español es micrófono. El micrófono lo voy a abarcar en un video aparte, ya que es justamente también relacionado a lo que mencioné antes, depende de las especificaciones del cliente, ¿no? En Device ID vamos a colocar la Mac, que yo ya la tengo guardada. Y en descripción vamos a poner el nombre que va a tener el dispositivo y que se va a mostrar en el dashboard, que va a ser la pestaña principal de manejo de los dispositivos, ¿no? Yo voy a poner en mi caso, por ejemplo, frente de calle. Lo añado. El servidor me dice exitosamente añadido, lo podemos ver que ya se actualizó acá, nos pone la Mac justamente, la descripción, el tipo y nos pone también el estado, que en este caso es offline, ya que el dispositivo aún no lo conectamos, ¿no? Ahora vamos a zonas. En zonas, bueno, justamente sirve para agrupar muchos dispositivos, sobre todo si se tiene, por ejemplo, un pabellón en el cual en cada esquina quizás tienen un dispositivo que los usan para reproducir ciertas alertas y demás, ¿no? Entonces vamos a añadir una zona. En mi caso yo solo tengo un solo dispositivo, pero acá nos aparecerían los diferentes dispositivos que hay. En nombre, vamos a poner el nombre de la zona, puede ser cualquier cosa, vamos a poner zona zona de la calle, por ejemplo. Vamos a poner video guía acá en la descripción. Esto no es muy relevante, el nombre es lo que nos permite distinguirlo cuando vamos a crear las tareas programadas, lo vamos a ver después eso. Y el video guía solo queda en la descripción dentro del menú de zonas. Esto sería la creación de una zona básica. Ahora, si queremos o si tenemos la posibilidad de un servicio de música, se va a añadir este parámetro que vemos acá, el cual si damos clic nos va a dar pie a dos variables más, que son la IP multicast y el puerto multicast, ¿no? Esto es muy importante porque esto después lo vamos a tener que configurar en la placa y les voy a enseñar cómo. Vamos a, por el momento vamos a ponerle algo fácil de recordar, por ejemplo así, y acá vamos a ponerle tal que así. Asegúrense que esto no esté ocupado por ningún otro servicio o dispositivo que tengan en uso. Y vamos a darle en añadir.
Como podemos ver, bueno, se guardó todo correctamente. Podemos ver todos los parámetros que creamos, ¿no? También nos va a aparecer una ID, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y ahora que tenemos la zona creada, vamos a crear un perfil, ¿no? Como podemos ver, el único creado es el de administrador, que viene por defecto. Así que vamos a añadir uno. Lo primero que tenemos es el nombre de perfil. Vamos a ponerle perfil de demostración, por ejemplo. Y a continuación tenemos muchas opciones para manipular, digamos, las características del usuario, como ver dispositivos, añadir, editar, borrar, y es lo mismo para los perfiles, usuarios, zonas, radios, música, los mensajes, las tareas, settings y los logs de la aplicación, la licencia también. Pero el uso más recurrente o más, digamos, normalizado es el poder, la posibilidad de poder ver su zona en cuestión. Acá podemos ver los dispositivos que va a ver este perfil. En este caso, bueno, hay muchos más. Y View Dashboard, que va a ser esta pestaña acá, que ahora cuando salga el menú lo voy a mostrar. Y a veces también se puede usar el Send MQTT. En este caso voy a dejar activo. Voy a explicar qué es esto. Vamos a añadir. Y bueno, acá ya nos aparece que se actualizó. Vamos a ir un ratito de dashboard para ver cómo va todo el tema de la creación, ¿no? Este es un menú de dashboard bastante simplificado porque hay pocos dispositivos. Podemos ver que acá este dispositivo que creamos ya se conectó porque bueno, tengo la placa en segundo plano. Y acá podemos activar ya la zona en cuestión. Acá podemos reproducir los mensajes si tuviéramos. Esta opción que vemos acá es justamente la de Send MQTT, que nos permite a través de un tópico y un mensaje particular enviarle comandos a la placa. Es algo muy avanzado, pero me parecía muy bien mencionarlo, ¿no? Después el botón de Reset All Devices, pero está solo disponible para el perfil de administrador por obvias razones. Y en caso de disponer de las características de música, se va a añadir este menú, que es muy similar al de mensajes, solo que funciona por zonas. A una zona se deja reproduciendo un archivo de música o radio. Ok, vamos a pasar a la creación de un usuario. Como podemos ver, bueno, justamente está el usuario de admin. Vamos a añadir un usuario. En username, bueno, justamente es el nombre de usuario. Vamos a ponerle usuario de prueba. Perdón, sin espacios. Usuario 1, vamos a ponerle. Contraseña 1234. Y acá sí podemos ponerle usuario de videoguía, por ejemplo. Y estos parámetros que observamos acá, que son IP multicast y puerto. Estos en sí, lo único importante es asegurarse de que estén liberados. Más adelante vamos a desarrollar mejor cómo funciona esto, pero a diferencia de cómo configuramos en zonas, estos parámetros se van a actualizar en tiempo real. El server le va a mandar a la placa, vas a recibir este mensaje en esta IP y este puerto, y la placa se va a actualizar en tiempo real. Así que en estos casos no es tan importante, digamos, acordarse o mejor dicho documentar los valores, pero sí es recomendable revisar que no haya nada ocupando estos puertos o direcciones. Después el MQTT topic, que es lo que usa el servidor para informar a la placa que son estos parámetros, y la selección de perfiles. En mi caso solo voy a usar el perfil de demostración. Vamos a añadirlo. Se añadió correctamente. Y bueno, con esto terminamos la primera parte de la guía, que es la configuración de dispositivos, zonas, perfiles y usuarios. Perdón si no tuve una interferencia, justo hubo una pequeña interrupción. Pero bueno, continuemos. Como estaba diciendo, vamos a ir ahora a Message Files, Music Files, Program Task y Radios. Program Task lo vamos a hablar por arriba y después vamos a desarrollar más en profundidad después. Message Files. Sencillo, archivos.mp3 o .wav. Se ingresan con el botón Add File, lo cual va a abrir una carpeta en su navegador.
y ahí van a añadir un archivo. Yo voy a hacer un pequeño corte y voy a añadir. Bueno, ahí terminé de añadir. En mi caso subí 2.wav. Si se necesita de forma 100% necesaria otra extensión, por favor consultar con el departamento de ventas, que va a poder aclarar las extensiones precisas que están funcionales actualmente. Después pasamos a Music Files. Es prácticamente lo mismo, solo que bueno, justamente está destinado para archivos de audio muchos más extensos, pero sin embargo el menú funciona de forma idéntica a Message Files. Finalmente en radios tenemos bueno, los links a diferentes transmisiones. Siempre el servidor por predefinido generalmente viene con la vista a continuación, que es de uso gratuito, pero se recomienda al cliente que por favor disponga de sus propios links o enlaces a diferentes radios. Y por último, bueno, Programmed Task. Bueno, tenemos tareas de apertura, de audio, de feriado. Bueno, una vez que bueno, finalizamos con los mensajes, vamos a pasar justamente al área de tareas programadas. Vamos a ir primero a Opening Rules. Bueno, como podemos ver, no tengo ninguna creada, así que vamos a añadir una nueva. Y las Opening Rules, bueno, primero tienen un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, justamente, bueno, almuerzo o llamado de almuerzo, por ejemplo. Se puede seleccionar un margen de días en la semana. Por ejemplo, va a ser desde lunes a viernes, digamos. Y eso va a hacer que se ejecute justamente lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si se quiere que se ejecute un solo día, por favor solo rellenar el primer espacio. El segundo se puede dejar en blanco. La hora de comienzo, perdón, llamado de almuerzo no tiene mucho sentido esa tarea de apertura. Permítanme renombrarlo. Entrada distribución, por ejemplo. Perdón que me confundí con las que vamos a ver a continuación. Entrada de distribución, bueno, de lunes a viernes, y vamos a permitir, por ejemplo, que entren de 7:50 de la mañana a 8:30 de la mañana, por ejemplo. Y acá nos permite elegir los dispositivos creados como parlantes, en este caso, bueno, el frente de calle. Y esto lo que va a hacer es activar el relé 1 hasta que termine, hasta que llegue el horario de finalización. En ese caso lo va a desactivar, ¿no? Va a hacer una renovación cada 5 minutos, es decir, va a activar el relé y cada 5 minutos va a volver a activarlo por si las dudas. Es una pequeña confirmación, un poquito de feedback, digamos. Vamos a crear la tarea programada. Bueno, ya la podemos ver. Acá nos muestran los datos de, bueno, el nombre, los días y el horario. Y ahora vamos a pasar a las tareas de audio. Vamos a crear una nueva tarea de audio y ahora sí, perdón, que antes me equivoqué. Vamos a hacer llamada de almuerzo, por ejemplo. Llamada a almorzar. Vamos a poner que también sea de lunes a viernes. Y vamos a poner acá, por ejemplo, 1:30 p.m. Y a diferencia de las tareas de apertura, las tareas de audio son por zonas. En este caso, zona de la calle. Vamos a seleccionarla. Y también nos permite seleccionar el archivo de Message Files. En mi caso, bueno, almuerzo justamente, ¿no? Vamos a crear y vamos a ver que, bueno, nos pone lo mismo. Nos pone el horario en el que se va a ejecutar, de qué días y el nombre. Finalmente tenemos los feriados o excepciones, a los cuales tenemos dos opciones. Tenemos añadir feriado y añadir excepción a un contexto de regla. ¿Qué es esa última opción? Una vez creado el feriado no se aplica de manera, digamos, general, sino que se le aplica a las diferentes tareas. Por ejemplo, vamos a crear un feriado. Vamos a poner Día del Trabajador y vamos a seleccionar el 1 de mayo.
También tenemos la opción similar a las tareas de apertura y de audio, que podemos meter un margen de días, ¿no? En mi caso solo un día, pero poniéndole que por ejemplo es un fin de semana largo, bueno, se podría poner acá cuando termina el feriado, ¿no? Así no hay que añadir una excepción por cada día. Vamos a crearlo. Como podemos ver, bueno, nos dice acá la fecha y bueno, el nombre. Y a continuación vamos a añadir una excepción y acá podemos elegir la tarea, ¿no? La tarea es, por ejemplo, según el dispositivo o según la zona. Tienen que tener justamente una tarea asignada porque si no acá no va a aparecer. En caso de que yo tuviera, por ejemplo, 3 dispositivos, 2 tuvieran una tarea y otro no, ese otro no va a aparecer acá porque al no tener tarea no es útil asignarle un feriado a algo que no posee una tarea, ¿no? Vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionar el feriado que le queremos aplicar. En este caso solo tengo este. Añadimos y excepciones correctamente añadidas. No va a haber algún feedback como tal, pero bueno, queda añadido internamente en el servidor. Ahí finalizamos con la configuración del servidor a simple escala. Vamos a pasar a la configuración de la placa. Acá tengo un dispositivo, una bocina Sudix. Vamos a ingresar. Bueno, en el status, como podemos ver, bueno, ya está el MQTT Connected. Ahora voy a señalar cómo. Tenemos los diferentes datos. Lo que a nosotros nos interesa primero es ir al apartado de MQTT Client y vamos a tener una configuración bastante idéntica, la cual vamos a tener que tocar los siguientes parámetros: la dirección del servidor, que puede ser una IP o en algunos casos un dominio; el puerto, que por predefinido viene 1883; la opción reset y fails, que significa que si falla la conexión MQTT, el equipo se va a reiniciar hasta que se concrete correctamente la conexión; y connect at start, que al momento de inicializarse el equipo va a intentar conectarse. Yo lo tengo emprendido porque si no, no se va a conectar. Después tenemos el apartado de autenticación, que de fábrica el equipo va a venir con estas variables que justamente son para la Mac y esta opción apagada seguramente, así que hay que ponerla en on. Finalmente tenemos la función, que es parlante o micrófono. El resto son futuros proyectos, así que el favor de ignorarlos. Puede ser parlante o micrófono. En esos casos guardamos y probablemente haya que reiniciar el equipo para que se conecte al servidor correctamente, ¿no? Finalmente vamos a ir al menú Multicast. Esto solo si tenemos la característica de música. En la zona 1 tenemos que tener configurados los parámetros como los vemos a continuación, a excepción de estos dos que ahora voy a señalar de dónde conseguirlos. Es audio codec, probablemente PSMU. En caso de necesitar usar otro codec de audio, por favor charlar con el equipo de ventas. Codec de Multicast 1 en 8 kHz, ya que es en el formato en el que se reproducen los archivos de música. Y bueno, Multicast Enable, ponerlo en 1. Y acá, bueno, la IP puerto. ¿La IP puerto de dónde la sacamos? Bueno, de la zona justamente que creamos. En este caso, bueno, es la siguiente. Así que vamos a poner acá la IP y acá el puerto. A su vez hay que guardar la configuración y reiniciar el equipo para justamente aplicar los cambios, ¿no? Con eso ya habríamos terminado la configuración de la placa en base al servidor. Y lo último que nos quedaría ver, así brevemente, sería el tema de los logs de aplicación quizás, pero eso se va a desarrollar en futuros videos. Espero que les haya sido de muchísima utilidad y nos vemos en los siguientes videos. Un saludo.